emisión más de La Náusea TV. En esta ocasión continuamos con nuestra serie de entrevistas, la número 7, y contamos con la participación de un invitado más, y en esta ocasión nos contamos con la presencia de Omar Alexis Urbina Reina. Omar, te damos la bienvenida a este espacio. Gracias, Pax. Gracias por la invitación. Bueno, al igual como lo hemos realizado en nuestras dinámicas anteriores de las entrevistas, queremos hacer una breve presentación de nuestro invitado para que pues conozcamos un poco de su trayectoria. He de mencionar que Omar Alexis Urbina es licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana. Ha cursado también maestría en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la misma universidad, y actualmente se encuentra realizando un doctorado en Sociología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Omar ha incursionado mucho o le interesa el fenómeno de la violencia, las drogas, los márgenes estatales y también el pluralismo jurídico en México. Y esto le ha permitido también conjugar la investigación, pero también con el trabajo de campo con diversos actores sociales y sobre todo con estos jóvenes en entornos barriales, ¿no? Y sobre todo le interesa un poco indagar y contribuir a la producción de conocimiento que se oriente a la utilidad, por un lado, de la aplicación en la intervención social, pero también para aplicación de políticas públicas. Y en ese sentido, pues, Omar ha indagado mucho en las disposiciones juveniles respecto a los ámbitos de lo legal e ilegal en los márgenes estatales, en el caso veracruzano, ¿no? Y eso le ha permitido también introducirse en este campo muy problemático que es la violencia, ¿no? Sobre todo la violencia en estas juventudes, ¿no? En México, que atraviesan contextos muy amplios de violencia, pero también junto con la marginación que ha conducido a muchos jóvenes a vincularse con el delito y sobre todo con lo que se ha denominado con el crimen organizado, ¿no? Y este crimen organizado diversificado en diferentes dinámicas. Y en este sentido vemos que surgen muchas dinámicas, y sobre todo esta parte de lo que se denomina de lo legal como lo ilegal mantiene múltiples dinámicas y sobre todo muchos impactos, ¿no? Y sobre todo en el caso de Omar, que ha indagado este problema, pues Omar ha tratado de buscar o dimensionar un poco y matizar la crisis de la violencia actual, ¿no? Que vaya más de estos análisis que parten que mucha de la violencia tiene que ver con la pobreza, las adicciones, embarazos tempranos o estilos de vidas familiares, ¿no? O el propio hacinamiento ahora con la pandemia, o incluso estos fenómenos de corrupción en el cual un poco Omar ha ampliado su espectro de análisis para abordar el problema desde múltiples aristas y sobre todo no quedarse con una idea cortoplacista, ¿no? Bueno, Omar, y en relación un poco adentrándonos a tu trabajo de investigación, quisiéramos conocer más que nada cuáles han sido tus motivos o intereses, ¿no? Que han permitido conocer y sobre todo aflorar un poco en esta parte de esta temática que has trabajado. Ok, mira, yo creo que los intereses de la investigación de la maestría se remontan a la licenciatura, ¿no? Así como los que tengo ahorita en el doctorado, pues se remontan a la maestría, ¿no? En este caso yo entro a la licenciatura en la Facultad de Sociología por ahí del 2012, y justamente en ese periodo estaba iniciando el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y pues estaba como que una explosión bastante fuerte de la violencia en el estado de Veracruz. Uno de los hechos más representativos pues fue el abandono de cuerpos desnudos en frente de Plaza Américas en Boca del Río, y situaciones así, ¿no? Que justificaron la incorporación de una policía militarizada en la ciudad de Jalapa, que sustituyó a la precedente policía municipal, que era una policía bastante precaria, era una policía con muy poco equipo, ¿no? A diferencia de la nueva policía estatal del 2012, que pues entra con armas largas, entra encapuchada, entra en camionetas de lujo, ¿no? Entonces empieza a haber ahí toda una nueva semiótica, ¿no? En cuanto a la violencia y la relación del aparato policíaco con la ciudadanía, porque no es lo mismo ver un policía que ni te voltea a ver en la calle,
a caminar tranquilamente y que una patrulla pase con 4 o 5 policías arriba encapuchados apuntando con armas largas hacia ti, ¿no? Entonces yo quería hacer una investigación sobre representaciones sociales, usando precisamente ese concepto que se encuentra un poco entre la sociología y la psicología social, con autores como Denise Hodelet, eh, sobre los aparatos policíacos, ¿no? Yo quería hacer una comparación entre los imaginarios colectivos de los jóvenes de preparatorias en zonas periféricas de la ciudad y jóvenes en preparatorias de paga, ¿no? Y lo pude hacer como un primer trabajo de investigación en primer y segundo semestre, pero no lo pude llevar a una tesis porque a la mitad de la carrera se me invita a participar en un cuerpo académico, el cuerpo académico Sociohistoria y Análisis Cultural de la Facultad de Sociología, en un proyecto que ellos tenían sobre culturas juveniles. Entonces, como yo no quería dejar de lado esta relación entre los jóvenes y la autoridad, que era lo que me interesaba desde un principio, pues decidí hacer esa tesis sobre el graffiti ilegal, ¿no? Exclusivamente el graffiti ilegal en Jalapa, no otras ramificaciones del graffiti o mal llamado arte urbano, y terminé haciendo mi tesis sobre eso. Cuando yo entro a la maestría, quiero retomar esta idea de la relación entre los jóvenes y la autoridad, ya con esta dimensión de la ilegalidad que yo había visto en la tesis de graffiti, ¿no? Yo había visto cómo los jóvenes grafiteros aprendían a moverse dentro de los ámbitos ilegales, ¿no? Aprendían a hacer uso, digamos, de la ilegalidad. Y se me invita a reflexionar en el seminario de tesis sobre otras posibilidades, ¿no? Y no limitarme nada más a la relación de los jóvenes con la autoridad, sino a la relación de los jóvenes con la ilegalidad precisamente, ¿no? Y es ahí donde empezamos a ocupar un poco el concepto de márgenes estatales, pues precisamente para referirnos a estos espacios indefinidos entre lo que es legal y lo que no es legal, en donde suelen circular los jóvenes, ¿no? Bajo la idea de que ninguna persona es completamente eh, legal, por así decirlo, en su vida, ni tampoco completamente legal, sino que continuamente estamos circulando entre los dos ámbitos, ¿no? Incluso la persona que menos piensa en delinquir, pues suele comprar piratería, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, pues estamos continuamente moviendo en estos márgenes. Y el propio capitalismo así ha evolucionado, ¿no? El propio capitalismo también se ha diversificado hacia formas de trabajo no productivo, que ya no tienen que ver con el trabajo industrial y la fabricación de bienes de consumo, sino con actividades ilegales como la renta, ¿no? En este caso de los grupos criminales que cobran piso y demás, ¿no? Entonces surge así la idea de trabajar la relación de los jóvenes con el ámbito de lo ilegal, pero desde las prácticas, ¿no? Y precisamente en relación a las prácticas, pues una noción teórica que se me sugirió en aquel entonces, pues fue la sociología disposicional y contextualista del sociólogo francés Bernard Lahire, que posteriormente se presentó en la Universidad Veracruzana para dar una conferencia precisamente sobre este tema, y que dice básicamente, ¿no?, que para entender las prácticas, pues es necesario lograr una confluencia entre el análisis estructural, el análisis contextualista del presente, pero sin caer en lo que él llama un olvido del pasado, ¿no? Sin olvidarnos de las disposiciones, de la cultura interiorizada, de todo lo que el actor importa a la práctica a la hora de realizar cualquier acción, ¿no? Entonces, pues así nos fuimos por las prácticas ilegales y legales de los jóvenes en contextos, pues, de marginalidad, no porque nada más en ámbitos de pobreza o de marginación los jóvenes realicen acciones ilegales, ¿no? Por supuesto que no. También hay jóvenes de clases altas, de clases privilegiadas, que pues están constantemente incurriendo en prácticas ilegales, ¿no? Y hubo un caso sonado, ya no me acuerdo, de los porquis, ¿no? Creo que les llamaban, ¿no? De estos jóvenes que eran hijos de empresarios, de gente de alta sociedad y que andaban, pues creo que realizando actos de violación y demás, ¿no? Entonces, pues así fue como surgió el interés de la tesis de maestría. Ah, perdón, te quería decir, ¿por qué entonces en jóvenes en las periferias urbanas y no jóvenes de clase alta? Pues por la cuestión del acceso, ¿no? El acceso a la información. Yo creo que es más fácil, y eso es un talón de Aquiles de la sociología, realizar trabajo de campo en ámbitos urbanos de segregación, en ámbitos urbanos de pobreza, que en ámbitos de élite, ¿no? Por ejemplo, cómo logras una entrevista con un hijo de un diputado, ¿no?
por ejemplo. Es algo muy difícil y eso es una desventaja que tiene la sociología y por lo cual gran parte del trabajo que se hace en la sociología es sobre las clases bajas, ¿no? Realmente no hay sociología o hay muy poca sociología sobre las clases altas, ¿no? Sobre las dinámicas juveniles o de otro tipo en sectores privilegiados, ¿no? Sí, gracias, Omar. Vemos que pues es un cúmulo de intereses, ¿no? Que nos has comentado y sobre todo que ha permitido darle continuidad a tu trabajo de investigación. Sobre todo rindió muchos frutos, ¿no? Sobre todo para tener también una radiografía, ¿no? Y en ese sentido, y como ya lo has mencionado, reflexionando un poco sobre tu trabajo de investigación, ¿qué nos puedes comentar en relación a cuál consideras que es la pregunta central de esta investigación, ¿no? Porque debes, siempre como toda investigación, se parte de un centro, ¿no? Sí, claro, hay una pregunta general, ¿no? Que va a dar pauta a una hipótesis, que precisamente va a ser nuestra respuesta posible, ¿no? Verosímil a esta pregunta, ¿no? Y pues teniendo en cuenta lo que te decía hace rato, pues la pregunta fue más o menos en esos términos, ¿de qué maneras los jóvenes socializan la violencia? ¿De qué manera los jóvenes socializan la ilegalidad en contextos de márgenes estatales, ¿no? Esa más o menos fue la pregunta central de investigación. Y pues me parece que muy ad hoc la pregunta, pero eso también pues, nos lleva también a conocer un poco, y si quisiéramos un poco a conocer en relación a cuáles son estas características o estas condiciones, sobre todo de la zona de estudio que abarcaste, ¿no? Porque nos has comentado un poco, pues reiteradamente, estas dinámicas que se van jugando entre lo legal y lo ilegal en los jóvenes, ¿no? Pero pues también sería interesante conocer cuáles son esas características o condiciones, ¿no? De estos jóvenes, ¿no? Ok, mira, creo que cabe mencionar que en este momento de la maestría, en el 2017 al 2019, quien fue mi director de tesis, el doctor José Alfredo Zabaleta Betancourt, se encontraba coordinando un trabajo sobre juventudes y violencia en Veracruz, financiado por un departamento de investigación de Canadá, que no recuerdo su nombre, pero sus siglas son IDRC, y pues tratamos de vincular pues la tesis que yo estaba haciendo con el proyecto que él tenía. La cuestión es que él estaba trabajando en polígonos, él estaba trabajando en colonias periféricas de la ciudad de Jalapa, donde se concentraba la mayor parte de la violencia, de los delitos, etcétera. Pero no era precisamente la zona donde yo podía trabajar, porque el trabajo que él estaba haciendo era distinto al mío. El mío tenía un corte un poco, digamos, más etnográfico, ¿no? Más de estar ahí en el lugar, más de convivencia con los jóvenes, y el suyo era pues un poco más de trabajo institucional, relacionándose con las escuelas, ¿no? Pero tratamos de lograr una armonía. Entonces, yo ocupé parte de la información que se obtuvo de ese proyecto en un sector, en un polígono de colonias de la ciudad de Jalapa, colonias periféricas, y aparte yo hice mi propio polígono, ¿no? Entonces, si la tesis se consulta, se puede consultar, está en la página del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UB, pues se va a ver eso, ¿no? Que tiene como dos zonas de estudio. La primera, pues es el polígono que trabajaba el doctor José Alfredo, que era de las colonias Veracruz, la colonia Independencia, la colonia Colosio, la colonia Plan de Ayala, y del otro lado de la ciudad, del otro lado de la periferia, pues las colonias que yo estaba trabajando, como la colonia Revolución, la colonia José Vasconcelos, la Haciendita, Campo de Tiro, ¿no? Pero vaya, eran colonias periféricas. Y aquí quisiera mencionar que en el caso de Jalapa es muy claro cómo se dan estos procesos de gentrificación urbana, de cómo las digamos, las colonias asentadas en la orilla de la ciudad son donde se concentra gran parte del delito y de la violencia. Eh, por lo menos, digamos, común, ¿no? Porque pues, hay muchos tipos de delincuencia, hay corrupción en los ámbitos políticos y demás, pero esa no es observable tanto a simple vista como los asaltos, como los robos de autos, robos a casa habitación, riñas, ¿no? Lesionados por armas de fuego, etcétera, ¿no?
pero no en todas las ciudades es así, también es algo que hay que mencionar, ¿no? Creo que hay ciudades donde hay colonias céntricas, colonias muy cerca del centro económico de la ciudad, no se entienda centro en un sentido geográfico precisamente, donde también se concentra mucho este movimiento, ¿no? De lo ilegal, de la violencia. Pero en el caso de Jalapa, pues fue en estas colonias, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Pues las características son las de muchas zonas periféricas, de muchas ciudades que son profundamente desiguales, como lo es Jalapa, ¿no? En muchas ocasiones, caminos de terracería, falta de alumbrado, no sé, las escuelas públicas en muy mal estado, eh, la mayoría de las personas que viven en esas localidades, pues, bueno, perdón, esas colonias no suelen tener niveles de estudio más allá de la preparatoria, suelen dedicarse a oficios, no suelen ser profesionistas. Eso es algo que te decían los mismos jóvenes en entrevistarlos, ¿no? Como tú les preguntabas, oye, ¿tus vecinos a qué se dedican? Te decían de todo, pero sí te decían, lo que sí es que no tengo ningún vecino que sea profesionista, ¿no? No conozco un vecino que sea médico o un vecino que sea maestro, que dé clases o algo así, ¿no? La mayoría de la gente se dedica a trabajos informales, ¿no? A trabajos relacionados más con, no con profesiones, ¿no? Sino con oficios. Sí, Omar, pues nos has descrito un poco un panorama muy distinto, ¿no? Sobre todo un paisaje que a veces social, que a veces por pensar que es la capital del estado de Veracruz, uno se imagina que debe ser una ciudad donde exista siempre pues un espacio, una ciudad de modernización, ¿no? Siempre la idea de que llegas a la capital y todo es lo mejor o las mejores condiciones, ¿no? Y vemos que también al igual, pues existen muchas fronteras, ¿no? Y estas fronteras, como bien lo has remarcado, son fronteras de desigualdad, ¿no? Y en ese sentido también podemos ver, y tú conoces un poco más del tema, cuáles consideras que son las múltiples violencias y retos que afrontan muchos de estos jóvenes en el margen, digamos, estatal, ¿no? Y sobre todo en los lugares donde tuviste y realizaste esa etnografía, ¿no? Bueno, antes de responderte esta pregunta, sí quisiera apuntar algo respecto a la siguiente. Que no se entienda o no se dé la impresión más bien de que en estas zonas que yo digo, eh, más allá de que haya pobreza, que sí la hay, no hay actividad económica. O sea, yo creo, sostengo que la mayor parte de la actividad económica de la ciudad de Jalapa no se concentra en el centro, sino en las periferias. O sea, si tú vas a las avenidas principales de la colonia Veracruz, como es la avenida Atenas Veracruzana, o las avenidas principales de la colonia Campo de Tiro, de la colonia Revolución, vas a encontrarte centros económicos, o sea, vas a encontrar una gran movilización de recursos, hay mucha actividad económica en estas periferias, ¿no? Lamentablemente, pues como parte de los mecanismos de distribución de las ganancias, pues no se van siempre la mayor parte de los frutos del trabajo a las personas que lo realizan, ¿no? Porque hay mucha gente trabajando para grandes empresas, trabajando en la rama de los servicios, por ejemplo, endeudándose con créditos en Coppel, en tiendas de ese estilo, comprando en Chedraui, por ejemplo, hay Superche. O sea, si uno diría, a ver, si es una colonia pobre, la colonia Campo de Tiro, ¿por qué ponen un Superche? ¿No? ¿Qué caso tiene poner un negocio donde sabes que la gente tiene poco poder adquisitivo? No, es que si lo ponen es precisamente por algo, porque son lugares que concentran gran parte de la población y por tanto gran parte de la circulación económica, ¿no? De la actividad comercial. Y pues bueno, respecto a cuáles son las múltiples violencias y los retos que enfrentan los jóvenes en estos márgenes, pues yo creo que hay varias, ¿no? Primero quisiera discutir un poquito la cuestión de la noción de margen estatal, ¿no? A como la entendimos o como se usó en la tesis. Empezar por puntualizar que los márgenes no son un lugar, ¿no? O sea, no son un espacio físico, no se entienda como los márgenes, como la orilla o la periferia, porque lo repetía, los márgenes entre lo legal y lo ilegal pueden estar en cualquier zona, ¿no? Los márgenes del Estado están también en las altas esferas del Estado, o sea, no son un lugar, no son un espacio físico, ¿no? Sino precisamente es como esta presencia intermitente del Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en una colonia periférica o una colonia considerada popular, marginal, llamas a una patrulla y es probable que ni llegue, ¿no? A diferencia de si la llamas desde una colonia céntrica o una colonia
donde vive gente con mayor poder adquisitivo, ¿no? Que va a llegar hasta en 2 minutos la patrulla. Se podría decir que hay un estado ausente, ¿no? Pero en cambio, si llega la fecha de que tienes que pagar la luz y no la pagas, y te cortan la luz porque no la pagaste, entonces el Estado no está ausente. El Estado se está haciendo presente, pero de manera intermitente. O sea, hay funciones que sí cumple y funciones que no cumple, ¿no? Entonces, el problema de los márgenes o de estos lugares que se pueden caracterizar como márgenes, no por el espacio físico, sino por las dinámicas, es que no existe ningún tipo de regulación entre capital y trabajo, ¿no? Entiéndase también trabajo como la fuerza de trabajo, ¿no? No existen mecanismos de regulación legal entre el capital y el trabajo, y la violencia entonces se vuelve en ese mecanismo de regulación, no solo del capital y trabajo, sino de la mayoría de las relaciones sociales, ¿no? Incluso, no solo no hay canales de regulación legales entre capital y trabajo, sino que no hay fuentes o no hay canales legales institucionales de trabajo, ¿no? Entonces la gente pues tiene que sobrevivir, la gente tiene que generar recursos de alguna manera, y se empiezan a producir muchas dinámicas fuera de estos canales legales, en donde la violencia se vuelve un mecanismo de regulación, no solo ya del trabajo, sino de toda la vida cotidiana, ¿no? Pues si tú vives en un espacio donde dices, no, ¿para qué llamo a la policía si no va a venir? Pues menos vas a ir a poner una denuncia si tienes un agravio, ¿no? Vas y lo resuelves tú con violencia, ¿no? Entonces la violencia se vuelve ya en este mecanismo de regulación de las relaciones sociales en estos espacios. Y se empieza a esparcir, se empieza a derramar en todos los ámbitos, ¿no? Y pues violencias múltiples, sí, eh, violencia física, violencia interpersonal, pues tiene que ver con heridos, con riñas, con lesiones, violencia de género. La violencia de género es fuertísima. Créeme que para las personas que no hemos crecido en un barrio urbano periférico, a veces es hasta increíble en los niveles de violencia de género que se llegan a percibir. Por supuesto, violencia estructural, ¿no? Que es, digamos, lo que da pauta a todos los demás tipos de violencia, ¿no? Hay una violencia estructural que se manifiesta pues simplemente en la imposibilidad, ¿no? De insertarse en canales legales, institucionales, ¿no? Sobre todo de trabajo, ¿no? Entonces yo diría que sobre todo violencia estructural, violencia interpersonal, que son, digamos, las dos formas más distinguibles de la violencia, aparte de violencia de género, violencia psicológica de todo tipo, ¿no? Este, mucho, mucho. Por ponerte los ejemplos más representativos del trabajo, ¿no? Yo recuerdo que hay una chica, por ejemplo, que me contaba que cuando ella era niña, cuando ella tenía pues aproximadamente 7, 8 años, constantemente estaba sufriendo de abusos por parte de un tío, ¿no? Y pues lo típico, va y le dice a su mamá no la cree, la revictimiza y todo el tiempo tiene que estar escondiéndose del tío, evitar estar sola con él, etcétera, ¿no? Y llega un punto en el que ya la familia tiene que separarse o quitar al tío del espacio familiar porque lo sorprenden violando una cachorrita, ¿no? Una perrita, ¿no? Lo sorprenden en un acto de zoofilia, ¿no? Y pues ahí es donde la familia dice, no, esto ya es demasiado, ¿no? Entonces los jóvenes crecen presenciando la violencia y la ilegalidad, principalmente desde el entorno familiar. Muchas veces se piensa que donde se aprende lo ilegal, donde se aprende la violencia es en la calle, ¿no? Y por lo menos en lo que yo pude conocer en esta tesis, el principal ámbito, el principal espacio de socialización, porque recordemos que la idea del trabajo era disposicionalista, entonces tenía que ver con cómo se creaban las exposiciones, cómo se socializaban los jóvenes, pues vamos por espacios, ¿no? La familia, la escuela, los amigos, etcétera, ¿no? Y la familia era el lugar o es el lugar por excelencia en donde los jóvenes y los niños en su momento pues ven por primera vez lo que es actuar ilegalmente, lo que es usar la violencia como un mecanismo de resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no solamente se enfrentan a múltiples violencias, sino en múltiples espacios, ¿no? Llega un punto en el que no hay escapatoria, vas a la escuela, ves violencia, sales de la escuela y en la calle te acosan si eres mujer o si eres niño, te quieren amedrentar las pandillas,
y llegas a tu casa y peor todavía, ¿no? Más violencia, más ilegalidad. Entonces, pues, no solamente diría yo que múltiples violencias, sino sobre todo en múltiples espacios, ¿no? Eso sería como el punto principal. Pues vemos que, como lo ha señalado Omar, vemos que la violencia se vuelve como también una pieza central en estos múltiples espacios, ¿no? Y pareciera ser que es algo que la violencia se ha visto como algo fuera, ¿no? De muchos de estos espacios, y vemos que aquí, en el caso de tu investigación, pues la violencia es prácticamente un ámbito de articulación de muchas dinámicas, ¿no? Y en este sentido, obviamente, como toda investigación, y sobre todo tratando de estos temas de violencia, ¿no? Que no es algo tan fácil, por un lado, de acceder y también difícil de poder acercarse a cómo se están realizando esas dinámicas. ¿Cuáles consideras que fueron los retos, ¿no? O estas limitaciones en la propia investigación, ¿no? Realizada. Ok, sí, bueno, agregar sobre lo que comentabas ahorita, que precisamente eso, ¿no? Entender que la violencia no rompe el tejido social, como se dice a veces desde cierto discurso idílico sobre la sociedad, ¿no? Sino que precisamente la violencia articula relaciones sociales. La violencia es un eje, es un hilo que articula y estructura las relaciones sociales, ¿no? Entonces, pues, no es, digamos, un, una anomalía dentro del sistema social, ¿no? Sino que es parte de lo mismo, ¿no? No es una excepción, sino que es la regla, ¿no? En el sentido también como lo maneja Giorgio Agamben, ¿no? Que dice que la excepción llega a convertirse en la regla, ¿no? Precisamente así sucede con la violencia. La violencia es esa excepción, es algo que no debería pasar, pero se convierte en la regla, ¿no? Y por lo tanto, pues en un elemento fundamental de construcción de las sociedades, ¿no? Y respecto a los retos o limitaciones de la investigación, pues yo creo que hay varios, hay muchos retos, muchas limitaciones, perdón. Empezando por las limitaciones, pues yo diría la cuestión práctica, ¿no? O sea, estás en una maestría, tienes 2 años para realizar tu investigación, pero también tienes que cursar materias, tienes que aprobar ciertos cursos, ¿no? Entonces, pues, para hacer investigación se requieren recursos, ¿no? Si tú quieres dedicarte a la investigación, pues debes despreocuparte por otras cosas, como tener una jornada laboral de 8 horas, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas, no, ya no se diga de 8, que ya ni hay jornadas de 8, ¿no? Ya son de 9, de 10, de 12, ¿no? O más, ¿no? Entonces, si tú trabajas de 9 a 9 con 3 horas para la comida, pues ¿a qué vas a hacer investigación, ¿no? Requieres, obviamente, pues el recurso, ¿no? Pero pues este recurso, en el caso de la maestría, dura 2 años. Entonces, pues esa es la principal limitación, el tiempo, ¿no? Tienes que hacer una investigación que sea buena, pero que sea rápida, ¿no? Muchas veces es de los principales problemas cuando tú planteas un protocolo para un programa, ya sea de maestría y doctorado, eh, el tiempo, ¿no? O sea, decir, bueno, es que es mucho lo que quieres abarcar para los tiempos y los recursos que tienes, porque eres una persona nada más, ¿no? Cuando estás siendo alumno de un programa de investigación de posgrado, pues no tienes asistentes, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pues creo que las limitaciones principales son los recursos tanto humanos como financieros y, por supuesto, lo que implica ello, que es el acercamiento a los actores. O sea, si tú no tienes tiempo para crear un vínculo de confianza con los actores, entonces es muy difícil que tú puedas obtener información de ellos. Porque tú no puedes llegar con gente que nunca te ha visto, que para quienes eres un completo extraño y seguramente digno de desconfianza, ¿no? Porque pues es muy común digamos, las trampas, ¿no? Pues difícilmente te van a dar información sobre temas delicados, ¿no? No puedes llegar a preguntar nada más así si consumes drogas, si alguna vez han cometido algún delito, si en su familia han presenciado violencia, si en su barrio eh, hay un punto de droga, lo que sea, ¿no? Son temas delicados. Entonces, pues esa es la otra gran limitación que está, digamos, anclada a la primera, ¿no? El cómo generar las redes de confianza con los jóvenes o con los actores en general, pero sobre todo es difícil con los jóvenes, ¿no? Porque pues están en una etapa en la que se saben vulnerables y pues no es tan fácil que tengan la disposición para hablar con las personas, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay que tener distintos mecanismos, distintas estrategias de integración, no llegar nada más a pedir las entrevistas, ¿no? A nosotros nos aconsejaba un jefe de manzana de ir del barrio que
organizáramos un torneo de fútbol o algo, un evento, un festival donde diéramos algo también a los jóvenes, ¿no? Que no nada más fuera pedir, sino dar, ¿no? Y también pues evitar ese extractivismo académico de llegar, sacar información y adiós, nos vemos, ¿no? Creo que también hay que ser recíprocos, hay que crear vínculos que vayan más allá del trabajo, ¿no? No quiero decir necesariamente amistades, pero no ser tan pragmáticos, ¿no? También eso es una limitación, el cómo te relacionas con personas que no conoces, sobre todo si tienes poco tiempo, ¿no? Y más si eres muy diferente a ellos, en este caso, pues el ser joven, que ya no soy tan joven, tengo 28 años, pues puede ser a veces un factor que beneficie, pero también puede ser un factor de desconfianza, ¿no? Porque es como de, pues, tú te ves como yo, ¿no? No creo que tú seas un profesor o un investigador, ¿no? Tú has de ser de aquellos, has de ser ha de ser un cuatro, ha de ser una trampa lo que me estás poniendo, ¿no? Porque tú también te ves como yo, ¿no? No puedes eh, ponerte esa máscara de profesor, de alguien serio, de alguien profesional cuando eres joven, también cuesta, ¿no? Entonces, ahí es una ventaja y una desventaja. Y retos, yo creo muchísimos también, sobre todo el reto de trabajar a profundidad, ¿no? O sea, cuando ya lograste el espacio, tienes un chance. Entonces, puedes hacer un cuestionario, puedes hacer una entrevista, puedes hacer un grupo focal, pero eso no te permite trabajar a profundidad como tú quisieras hacerlo, por ejemplo, con una historia de vida, ¿no? Que involucraría más de un encuentro, más de una charla, ¿no? Más de una sesión de trabajo. Entonces creo que también es una limitación el trabajo a profundidad. Creo que sí nos quedamos muy en lo superficial generalmente, ¿no? Cuesta acercarse a profundidad en, pues en las historias de vida, sobre todo en esta parte de la sociología disposicional, ¿no? Lo que pretende precisamente es averiguar sobre cómo son los procesos de socialización, cómo se producen las disposiciones, ¿no? Entonces creo que esa es un reto, perdón, más que una limitación, pues es un gran reto. Trabajar las disposiciones. ¿Cómo trabajar las disposiciones? ¿Cómo trabajar la cultura interiorizada? Es un gran reto. Porque si tú haces una entrevista y te dan una opinión, te quedas a nivel de las representaciones sociales, del imaginario, pero eso no es todo, esa es la punta del iceberg, ¿no? Entonces creo que ese es un reto muy grande el trabajar disposiciones, trabajar cultura interiorizada y sobre todo en relación a violencia, adicciones, ilegalidad y todo eso, ¿no? Sí, Omar, como lo has mencionado, pues hay un desfase a veces en estos tiempos, ¿no? Por un lado, el tiempo académico, también el tiempo social, ¿no? Que lleva también sus propias dinámicas y sobre todo estos tiempos que a veces uno piensa y pensaríamos todos que es el mismo tiempo en común, ¿no? Pero cada espacio tiene su propio tiempo y también esos múltiples espacios y tiempos no llevan siempre a buen puerto, como lo has mencionado, y sobre todo trabajar el tema de la violencia a veces en algunos espacios es más visible, pero también en otros espacios hay ciertos silencios, hay ciertos vacíos que en el cual uno tiene que ir poco a poco ganándose esa famosa confianza, ¿no? Sobre todo cuando uno no es parte de cierta comunidad o de cierto, digamos, colonia, ¿no? Que donde a lo mejor ya te identifica, ¿no? Y en ese sentido, un poco ampliando un poco tu investigación, digamos, en el contexto ya un poco veracruzano, ¿cómo vislumbras ese paisaje, digamos, de la violencia, ¿no? En términos generales, ¿no? Porque al igual que Veracruz, pues igual también otros estados, ¿no? La violencia se ha aumentado, ¿no? Y en este sentido, ¿qué puedes ver, digamos, en un ámbito más amplio, más allá de la capital de Veracruz, sobre este fenómeno que atraviesa muchos espacios y que hasta la fecha continúa, ¿no? Sí, pues yo creo que ahí es bien complejo, ¿no? Primero, pienso que requiere de una mirada interdisciplinaria, o sea, no lo vas a hacer todo desde la sociología, si quieres irte ya a procesos más complejos como el de la violencia en general, por ejemplo, en un estado, ¿no? Digo, hay que tomar en cuenta muchos factores que no se explican nada más a través de la sociología. Y pues la multiplicidad también lo hace muy difícil, la heterogeneidad, ¿no? Más bien de actores, de jóvenes en ciudades de como Jalapa, que es una ciudad que se considera pues la capital cultural y demás, ¿no? Pero hay jóvenes en ciudades industriales, por ejemplo, donde hay plataformas petroleras y demás, donde las dinámicas son muy distintas, los jóvenes en espacios rurales, ¿no?
O sea, yo creo que es muy difícil, digamos, vislumbrar un horizonte de hacia dónde va la violencia, hacia dónde va la juventud en un espacio tan complejo y tan heterogéneo como lo es el veracruzano, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí se requiere de una mirada interdisciplinaria, ¿no? Y pues de un trabajo bastante profundo. Lo que sí te puedo decir es que en general lo que yo percibo en el estado de Veracruz es pues un incremento en la presencia de los grupos de crimen organizado, eh, que bueno, siempre ha sido fuerte también, no es algo nuevo, pero en las dinámicas que están tomando, ¿no? Por ejemplo, el consumo de marihuana que ha quedado cada vez más desplazado por el consumo del cristal o la metanfetamina, que es una droga mucho más destructiva que la marihuana. Ha aumentado muchísimo en el estado de Veracruz, es algo que no se percibe mucho, eh, digamos que no se le da la atención que se le debería dar, y uno constantemente está viendo, ¿no? Detienen en Cosamalbapan a un presunto líder de banda criminal y se le encuentran dosis de droga conocida como cristal. Bueno, es que hace unos años era siempre marihuana lo que se le encontraba, ¿no? Marihuana y armas, ¿no? Entonces, pues creo que ese es un factor que agrava el panorama que hay sobre los jóvenes, ¿no? La verdad, tiene que ver pues, con este capitalismo diversificado, ¿no? Que busca generar ganancias desde cualquier forma de trabajo no productiva necesariamente, no a través de la generación de bienes de consumo. Este, y por supuesto la violencia política, las violencias estatales, ¿no? También en relación a pues, las disputas entre los partidos también, ¿no? Eh, Creo que es bastante oscuro, ¿no? El panorama que se alcanza a vislumbrar, pero sí, definitivamente lo que sí requiere, pues, es una mirada interdisciplinaria, ¿no? De un equipo de investigación para poder realizar, pues, una interpretación más adecuada, ¿no? Más acertada. Sí, Omar, y bien lo has señalado, ¿no? El tema de la violencia en este sentido, pues ocupa muchas disciplinas, ¿no? Sobre todo para poder entenderla, ¿no? Y en este sentido lo has mencionado muy bien. Hay espacios donde este tipo de violencia, pues no es tan visible y no es tan visible que hasta incluso el propio gobierno, ¿no? En ciertos momentos ha desplazado este discurso de no violencia o incluso de que pues están tratando de generar un discurso de abrazos y no balazos, ¿no? El famoso eslogan, ¿no? Del nuevo gobierno. Y sobre todo vemos en las noticias, si todos los que consultamos estos medios, vemos que la violencia en múltiples estados ha aumentado y en caso veracruzano no es la excepción, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahondando un poco también en esta situación, ¿cuál consideras que es el panorama que se vislumbra, sobre todo en el nuevo gobierno, ¿no? Porque también es algo que está muy presente, como lo has mencionado, estas ausencias por parte del Estado, que a veces, pues es muy discutible, ¿no? Esta situación. Sí, pues mira, yo creo que primero que nada hay que seguir la recomendación de Zizek de no dejarnos llevar o no dejarnos seducir por los impactos de la violencia interpersonal, ¿no? O sea, generalmente cuando pensamos en violencia, pensamos en balaceras, pensamos en ejecutados, pensamos en delitos del foro común, ¿no? Pero hay que prestar atención también a la violencia estructural, ¿no? A esta violencia que parte desde un grado cero, precisamente, la violencia que se refleja como si no hubiera violencia, ¿no? Esa violencia invisible, ¿no? Esa violencia estructural. Pero tampoco dejarnos ir nada más hacia esa violencia, ¿no? Yo lo que creo es que hay que tratar de visualizar cómo se conecta precisamente esta violencia estructural con la violencia interpersonal, eh, que viene acompañada de subjetividades violentas, ¿no? Entonces ahí es donde se encuentra ese hilo conductor en cómo la estructura favorece la producción de subjetividades violentas, de subjetividades destructivas, que pues se van a reflejar en violencias interpersonales, ¿no? Como las que vemos todos los días en los noticieros, en las columnas de los periódicos digitales, por ejemplo, ¿no? Pues, nunca vemos un encabezado sobre la violencia estructural, siempre vemos encabezados en policíaca, por ejemplo, ¿no? De la violencia interpersonal, ¿no? Entonces,
yo creo que teniendo en cuenta eso, pues el panorama de los jóvenes ante el aumento de la violencia en este gobierno en particular, pues tiene mucho que ver con la precarización del trabajo, ¿no? Yo creo que si bien la precarización del trabajo no es algo que sea propio de este gobierno, por supuesto es un proceso del capitalismo y pues global, ¿no? Desde el posfordismo y estas nuevas formas de trabajo que ya no aseguran un empleo como tal, ¿no? En el sentido de toda esa serie de garantías que tenía el trabajador, sino más bien de trabajos eh, en los que eres desechable, en los que eres fácilmente sustituible, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el modelo fordista lo que se intentaba era, pues, mantener al trabajador en la empresa para siempre, ¿no? Entonces, para ello el trabajador tenía que tener ciertas seguridades sociales para poder seguir siendo trabajador de la empresa durante el largo tiempo, ¿no? Y vemos todo lo contrario, y lo que vemos son empresas que te quieren, pero no te contratan, ¿no? Que lo que quieren es explotarte rápidamente y sustituirte rápidamente, ¿no? Y creo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy perverso en ese sentido con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? Entonces, creo que es una forma de subcontratación disfrazada de un apoyo del Estado, o sea, son trabajos que se pierden, trabajos que podrían tener un contrato que se pierden bajo el modelo de capacitación para el trabajo, que realmente son formas de precarización del mismo, ¿no? Entonces, ante estas formas de precarización, pues es muy difícil que los jóvenes eh, no se enfrenten a múltiples violencias, no porque por el hecho de no poder conseguir un trabajo legal se van a volver sicarios, ¿no? Eso es un, digamos, un axioma erróneo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, muchas veces se tiende a pensar de que, no, pues es que los jóvenes los capta el crimen organizado porque no logran conseguir trabajo formal. No, o sea, no es así de simple la situación, ¿no? Sino que precisamente esta imposibilidad de un modelo del trabajo donde haya regulaciones o canales de regulación legal, pues crea sociedades bastante caóticas, bastante complejas, donde lo legal y lo ilegal se están entremezclando todo el tiempo, y pues sí, eso crea escenarios de violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues los jóvenes son quienes resultan más afectados, pues porque somos precisamente quienes vamos adentrándonos al campo laboral, ¿no? O sea, eh, las personas ya de mayores de 40, 50 años, pues en muchos casos, en los mejores casos, vale la pena decirlo, pues consiguieron ciertas garantías, ¿no? Pudieron obtener una propiedad, ¿no? Pudieron obtener una pensión, etcétera, ¿no? Cosas que los jóvenes de ahora ya ni sueñan, ¿no? O sea, ya la mayoría de los jóvenes batalla, digo, jóvenes que no nacen en contextos privilegiados, tampoco jóvenes súper marginados, incluso jóvenes de clase media con licenciaturas, ¿no? Batallan muchísimo para poderse independizar, ¿no? Y independizarse ya no es comprarse una casa ni un terreno y construir, simplemente es buscar una renta, ¿no? Entonces, pues yo creo que tiene que ver mucho, ¿no? Pues con el hecho de que cada vez somos más personas y hay menos recursos, ¿no? Entonces eso también, pues yo creo que involucra que la violencia sea más voraz, ¿no? En la competitividad, ¿no? También estamos ya socializados en una sociedad de la competencia, ¿no? En la de, pues que si es necesario pasar por encima del otro para progresar, pues lo vas a hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que el panorama respecto a los jóvenes y la violencia con relación al nuevo gobierno, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que el gobierno actual, más bien actual, no nuevo, lejos de promover, digamos, formas eh, del trabajo bueno, legales, más bien más que institucionales, pues lo que hace es precarizarlo más, ¿no? Pero bajo este disfraz de que capacitación para el trabajo y de un acierto, eso es pura subcontratación, ¿no? Entonces creo que es la manera en la que el gobierno actual, más allá de los acuerdos con el crimen organizado y demás, creo que es la manera principal en la que están, digamos, acercándonos a ser víctimas y victimarios también, que esa es otra, de la violencia, ¿no? Nunca pensar que los jóvenes son siempre víctimas o que un individuo es siempre víctima, ¿no? Generalmente los individuos en nuestras trayectorias pasamos de víctimas a victimarios a veces sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si en algo ha influido negativamente el gobierno actual, pues me parece, creo yo, puedo estar muy equivocado, puede quien piense todo lo contrario,
que es la precarización del trabajo, ¿no? Sí, como bien lo ha señalado, esta precarización del trabajo pues ha articulado muchas dinámicas muy distintas y ahora con la pandemia, ¿no? Que también, digamos, hay que sumarle esta situación, ¿no? Donde muchos han perdido también sus empleos y también han articulado dinámicas en el cual, pues, la violencia ha aumentado cada día más, ¿no? Y a pesar de que muchos han considerado que por estar aislados, pues, se pensaba, ¿no? Que iba a disminuir los índices de violencia en cualquier aspecto, ¿no? Y en este sentido, pues me parece que la investigación que has realizado, pues ha tenido buen puerto en el sentido de ir matizando, pues esas violencias en esos márgenes que bien nos has descrito y sobre todo también para entender esas continuidades, pero también esas rupturas, ¿no? Y sobre todo evitar esos esencialismos, ¿no? O reduccionismo de ver la violencia siempre como lo negativo, ¿no? Digamos en ciertos espacios, ¿no? Donde también vemos que la violencia pues articula otras dinámicas que a lo mejor para alguien que está en espacios urbanos, pues nunca lo pensó o lo pensaría, ¿no? La dimensión que abarca la violencia en sí misma, ¿no? Y en este sentido, pues no sé, queremos ir un poco cerrando esta participación tuya. No sé si quisieras agregar algo más, algún comentario extra, ¿no? sobre este tema. No, pues nada más recuperar un poco de lo que comentabas al final, ¿no? Acerca de la violencia que se tiende a pensar como algo negativo, ¿no? Y creo que es equiparable a la noción Foucaultiana del poder, ¿no? O sea, la violencia y el poder no son nada más coerción, no son nada más represión, no es algo negativo, sino es que es algo positivo, no en el sentido de que sea algo bueno, sino en el sentido de que es algo que da, que crea, que produce, ¿no? Entonces, pues, pensar la violencia como algo positivo, me parece que, pues puede ser bastante bueno para no caer en estos discursos, ¿no? Conservadores del tejido social y la paz social y el Estado de Derecho, que para mí dentro del capitalismo contemporáneo no existen, ¿no? O sea, el Estado de Derecho nunca va a existir en el capitalismo contemporáneo. No puedes tener un modelo político 100% legal dentro de un modelo económico diversificado hacia lo legal y lo ilegal, donde es indistinto. O sea, del total de riquezas que circulan por el mundo, pues una muy buena parte proviene de fuentes ilegales, ¿no? Entonces, pues también hay que desmitificar esta idea de que la justicia y la paz social y el Estado de Derecho se van a conseguir cuando todas las personas se apeguen al marco de la ley, que es el discurso del Estado, ¿no? Pues eso no va a pasar porque es estructuralmente inviable, ¿no? Creo yo. Y pues no, nada, Pax, nada más agradecerte mucho, pues, la invitación a compartir esta charla, ¿no? Sí, no, y sobre todo agradecerte a ti porque pues nos has abierto pues un matiz más, ¿no? De este campo de que ahora está en boga, sobre todo la violencia, ¿no? Sobre todo esta violencia, como bien los has señalado, pues no estigmatizar, ¿no? La propia violencia en sí misma, sino ver también que como bien lo ha señalado, la violencia también genera potencialidades, ¿no? Y estas potencialidades articulan dinámicas que a lo mejor hasta la fecha todavía siguen siendo desconocidas para muchos sectores, ¿no? O incluso también se ha naturalizado demasiado la violencia y no se llega a analizar un poco las dimensiones que tienen el uso también de la violencia, ¿no? Y esta violencia que, pues como bien lo has dicho, o sea, se ha aumentado también por varios factores, ¿no? Y dinámicas que a su vez se conjugan, ¿no? Y pues obviamente también agradecerte y esperemos que podamos coincidir en próximas sesiones, ¿no? Y pues enhorabuena, pues esperemos también tener avances también próximamente de lo que estás realizando en tu investigación doctoral, ¿no? Porque pues también esperemos que eso llegue a buen puerto y también a la audiencia, pues agradecerle también su sintonía en una emisión más de La Náusea TV y no dejen de seguir nuestras diversas redes sociales. Gracias, Pax. Hasta la próxima. Bye.